tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Rodolfo Mendoza Rosendo. Si tuviera que definirme de alguna manera, yo diría simplemente que soy un lector. Es la actividad que más me gusta, la que más he disfrutado desde niño, la experiencia, como decía Alfonso Reyes, la experiencia literaria más profunda que he tenido. Todos sabemos que los libros son, como dijera Humberto Eco, son como la cuchara o como las tijeras. Una vez inventados, como la misma rueda, una vez inventados, son muy necesarios al hombre, lo han sido necesarios en todas las épocas, aunque sean cucharas de oro o sean vasos de porcelana, aunque sean tijeras de Luis XVI, sean como sean, son para una utilidad determinada. Exactamente así son los libros. Voy a hacer un panegírico, porque no puede ser de otra manera, acercándose el Día Internacional del Libro, un panegírico del libro, pero también de las bibliotecas. Muchas veces, y sobre todo en esta época, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero sobre todo en esta época de la Internet, nuestras bibliotecas han quedado un poco despobladas y no hay sitio de mayor libertad ni sitio que aglomere y conjunte todo el conocimiento humano como las bibliotecas. Aun cuando hay naturalmente muchos sitios, muchas plataformas en donde están ya digitalizadas un gran número de obras, no solo literarias, sino obras del conocimiento humano. Está el proyecto Gutenberg, por ejemplo, está la Biblioteca Cervantes en nuestro idioma. Hay grandes esfuerzos que se han hecho digitalmente. Aún así, yo estoy convencido de que la biblioteca física, el espacio físico como tal, es un lugar insuperable. ¿Por qué? Porque es el único lugar, decía yo, que nos ofrece esa libertad. No es una institución, no es como un gobierno, no es como una universidad, no es como una familia misma, no es como el matrimonio, pues. La biblioteca es el lugar más democrático, el lugar más heterogéneo, más plural que tiene el hombre humano, y en la medida en que no las visitemos pueden desaparecer. Eso también es cierto. Hemos visto desaparecer librerías en estas últimas décadas, hemos visto desaparecer no solamente en nuestro país, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo han desaparecido centenares, si no es que miles de librerías, lo cual es una pena y una lástima, y un poco eso es lo que puede ocurrir con nuestras bibliotecas si no vamos a ellas. Muchas veces cuando se habla de la lectura se confunde. Los mismos promotores de lectura quizá lo hemos hecho y sea responsabilidad nuestra en que hacer un llamado a la invitación de la lectura tiene que ser una cuestión de literatura, tiene que ser una cuestión de humanidades, tiene que ser de historia, tiene que ser de biografías, y déjenme decirles que no es así. La lectura puede llegar a nosotros de múltiples maneras. Por ejemplo, a mí desde muy niño me interesaban las matemáticas. En los exámenes de educación vocacional que me hacían, siempre salía que tenía yo que estudiar matemáticas o física. Y esa fue mi idea hasta llegada la prepa. ¿Por qué me fui a estudiar letras? Esa es otra historia. Es una historia pues que también de alguna manera fue como es la excepción de Eureka. He hallado, también encontré otra cosa en la adolescencia, pero ahí decidí estudiar letras. La lectura siempre me ha gustado, pero lo que más leía yo de niño y de adolescente eran cuestiones sobre matemáticas y sobre física. Leía también muchas tiras cómicas. Mis hermanos se acuerdan hasta el día de hoy que tenía yo completa la colección de Capulinita, lo cual no me avergüenza para nada, sino que son otras maneras de lectura. Historietas, por cierto, de las que no conservo ni una. Conservo mi tesoro de la juventud y conservo muchos libros de la infancia y enciclopedias, la enciclopedia Larousse, la enciclopedia de México. Soy todavía de una generación, nací en 1973, de una generación a donde los padres consideraban que una máquina de escribir y una serie de enciclopedias eran necesarias para un hogar. Tuve esa fortuna de tener la fortuna de mis padres. Mi padre era muy bueno para las matemáticas y mi madre era una gran lectora, una lectora de todo. Podía leer un libro de historia, pero también el famoso libro semanal.
podía leer la Biblia, pero no se desechaban en la casa las revistas de selecciones, que antes eran muy normal que llegaran a los hogares mexicanos y a los hogares del mundo. Lo que quiero decir con esto es que me gustaría que tomaran conciencia de que la lectura, de que el hábito lector no tiene que ver exclusivamente con la literatura, sino que tiene que ver con nuestra manera de leer. Y nuestra manera de leer no necesariamente es con el abecedario y no necesariamente es con los números. Los seres humanos leemos todo. Leemos los rostros, leemos el clima, leemos las señales de tránsito, leemos absolutamente todo. No se diga ahora con los emoticones que muchos de nosotros nos estamos comunicando ya con base en esas caritas, ¿no? Que incluso hay playeras y hay una serie ya de avances tecnológicos que nos permiten hacer emoticones de nuestro propio rostro, pero eso también me llevaría a otra cosa y no vamos a tener tiempo de platicar ahora mismo de todo eso. Lo que les interese a todos ustedes, niños, jóvenes, adultos, ancianos, leer, léanlo. Hay dos grandes habilidades que además son dos habilidades que rigen la evaluación del conocimiento y también de esas propias habilidades de cada país, que son las habilidades lectoras y las habilidades matemáticas. Muchos de los exámenes que se ponen, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, tienen que ver básicamente con esas dos habilidades. De ahí la importancia de leer, de ahí la importancia de saber matemáticas. Ahora, por ejemplo, si alguno de ustedes está interesado en matemáticas, sabrá que el gran problema al que se enfrentan los matemáticos es a las matemáticas difusas, es decir, a una abstracción de las matemáticas que va más allá de nuestro propio conocimiento. La lectura es importante porque no hay un área del conocimiento humano, ninguna. La otra vez me decía un chico, es que yo voy a estudiar para educador físico. Pues aún para educador físico, las reglas y las convocatorias están escritas, las tenemos que leer. Las señas en el béisbol también las saben leer y las cifran entre el pitcher y el bateador. No hay una sola cosa que no desarrolle nuestra habilidad lectora. En algunos momentos, en las funciones en las que me he desempeñado, me ha preguntado mucha gente, ¿cómo le hago para que mi hijo lea? ¿Qué hago para que mi muchacho o mi muchacha lea y le guste la lectura? Mi pregunta, sin ningún afán de ser grosero, evidentemente, pero mi pregunta ante un cuestionamiento así ha sido: ¿usted qué tanto lee al día? ¿Y usted cuántos libros lee a la semana, al mes o al año? Cuando veo los rostros que se demudan y cambian, me doy cuenta de que los padres no leen. No es una cuestión de los hijos. ¿Por qué el fútbol es un éxito, ahora sí como se suele decir aquí y en China, ¿no? ¿Por qué todos tomamos Coca-Cola? ¿Por qué hay ciertas cosas que sí funcionan sin que las enseñemos? Justamente porque los niños las ven desde el hogar. Los niños desde el hogar ven que el papá, el tío, el padrino, el compadre, el primo, etcétera, corren y dejan todo para ir a ver la final de... No estoy enterado de la Liga Mexicana ni de ninguna liga, pero digamos del Pachuca contra el América o lo que sea, ¿no? Pues porque a los padres les emociona, porque ven felicidad ahí, porque ven gritos de algarabía, porque hay una mesa llena de bebidas y de botanas y después hay un asado y una comida y tal. Entonces los niños identifican la felicidad con ese hecho. Los niños que están destinados a ser rabinos en la religión judía, a empezar a estudiar la Torá, los padres, es decir, los padres, lo que nosotros le decimos los padres o los curas, pero digamos en el rango de ellos, los rabinos, les dan a cada parte, a cada versículo aprendido por los niños, les dan una probadita de miel, para que los niños identifiquen la dulzura del sabor con lo que ellos consideran la dulzura de las Santas Escrituras, para los que creemos en el cristianismo y estamos de este lado del mundo. Nosotros no les damos probaditas de miel a nuestros hijos comúnmente cuando les estamos enseñando. Nosotros no hacemos fiesta, ni compramos botanas, ni refrescos, ni hacemos limonadas cuando se aprenden o se van a aprender las tablas de multiplicar. De ahí es que los niños consideren que la lectura y el estudio es un pesar. He visto también en grados ya más avanzados que se hacen los famosos círculos de lectura, a donde el círculo de lectura se convierte nada más y nada menos que en una sala de castigo,
No hiciste esto, al círculo de lectura. No te cortaste el cabello, al círculo de lectura. Traes la falda arriba de la rodilla, al círculo de lectura. Es decir, ¿estamos realmente nosotros como adultos, como padres, como educadores fomentando la lectura? Me parece lamentablemente que no. No quiero ser como muy rudo en este tema, pero creo que esa es la realidad. Ben-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, un filósofo coreano, aunque nacionalizado ya alemán desde hace mucho, y además de nacionalizado escribe ya en alemán, ha escrito siempre en alemán, dice que a la sociedad actual no le hace falta ya ni cárceles, ni manicomios, ni ningún tipo de aislamiento social para las personas, que nosotros mismos, los seres humanos occidentales, nos hemos autoimpuesto una condena, dice Ben-Chul Han, que es la condena de asistir al gimnasio a como de lugar, ir a la plaza a como de lugar, ir y abarrotar una playa como si fuera la única manera de diversión. No hemos considerado otros factores que también pueden ser diversión. Y algo que dice Philip Adams en La bestia en la guardería: ¿qué es lo que está sucediendo con nuestros niños y con nuestros jóvenes? Que los hemos convertido en una suerte de tiranos. Hemos hecho que ellos rijan y se rijan a sí mismos, dejando de lado la educación. No por nada George Bernard Shaw, este gran dramaturgo y escritor inglés, cuando alguien muy prominente le ofreció trabajo para educar a sus hijos, Bernard Shaw le preguntó: ¿y qué edad tiene? Y el padre o la madre le dijo: tiene 2 años, lo lamento, ya es demasiado tarde. No quiero ser catastrofista, como decía, pero es así. Los niños lo aprenden desde el vientre materno, lo aprenden en todo este desarrollo. Aristóteles, en la Poética, mucho antes de nuestra era cristiana, decía que los seres humanos, que no se nos olvide que los seres humanos somos mamíferos y somos animales y que aprendemos por repetición. Así que realmente la habilidad lectora, como la matemática, el gusto por la lectura, cuando uno se dedica a la educación y, por ejemplo, tiene que hacer algún tipo de programa para enseñanza media o para educación superior, se topa ya con muchas dificultades, porque en los niños, hablando un poco ya de cuestiones neurocientíficas, los niños tienen ya su sinapsis muy arraigada, ¿no? Lo dice claramente Eagleman en ese libro también maravilloso que se llama El cerebro. Hay una sinapsis que ya no se puede prácticamente romper, y si esa sinapsis que se creó fue solamente la del fútbol, y si esa sinapsis que se creó fue solamente la de X o Y, pero no fue de estas habilidades, ya es muy difícil a una edad mayor lograr que esas sinapsis se puedan hacer. Piénsenlo ustedes mismos para cada uno de los hábitos que tengan. ¿Cuáles son sus hábitos? Y entonces se darán cuenta que son hábitos arraigados prácticamente desde la infancia. Es un poco mentira eso que decimos: es que lo heredó del papá, es que lo heredó de la mamá, como si esa herencia fuera genética. No, es una herencia social y es una herencia cultural. ¿Por qué padecemos ahora los feminicidios y todos estos ataques hacia la mujer? Porque venimos justamente de una tradición machista. El mismo lenguaje lo es. Nosotros no tenemos 2 palabras para decir esposas como se tiene en inglés. Nosotros tenemos una sola palabra para esposas y para nuestras esposas. Con ejemplos de la lingüística me podría también estirar por muchos lados, y con los idiomas. A mí me gusta mucho la palabra inglesa nightmare, por ejemplo, ¿no? Es decir, pesadilla, y night, como todos sabemos, es noche, yegua, ¿no? Como la yegua nocturna. Cada uno de los idiomas también es una manera de desarrollar nuestra habilidad lectora. Es también muy cierto que en este afán de los artistas por hacer no una copia, ni una analogía, ni un parangón con la realidad, han querido superarla. Y han querido superarla de maneras maravillosas, en la pintura, en la arquitectura, en donde se les ocurra, en la música, ni qué decir, en los últimos años, en el cine, en el graffiti, en la novela gráfica. Rautahuana, este gran músico, lamentablemente ya fallecido, finlandés, quiso llevar la grabación de los pájaros que escuchaba cuando caminaba, llevarla a sus obras sinfónicas, estrictamente en la obra Cantus.
Es decir, nosotros, los seres humanos, quienes nos dedicamos al arte, hemos querido superar, hemos querido estar por arriba de la realidad. Ya sabemos que eso es algo imposible. Nuestra realidad es lo que es, vivimos lo que vivimos y estamos en un momento histórico álgido y maravilloso, aún con todo lo que está pasando actualmente. A mí me parece una maravilla vivir en esta época. Me quiero despedir y agradecer además la invitación para estar aquí con lo que se ha denominado el momento eureka. Podría hablar de muchas cosas de lo que es eureka, de lo que he hallado, pero lo que quiero decirles realmente es que nunca se puede disociar el mundo y la realidad con la fantasía o más allá de la fantasía que nos proporciona el arte a través de la música, a través del teatro, a través de la danza, a través de lo que se les ocurra. Para mí la lectura es tan fundamental como respirar o como dormir o como comer. Si hay un día en donde no puedo leer al menos un rato, no es un día para mí en el sentido de que es un hábito muy arraigado. Lo veo y quizá este sea mi mayor momento eureka con el nacimiento de mi hija. Mi hija tiene 7 años y me parece increíble que ella se haya convertido en mi maestra, que las preguntas que hace con esa inocencia de los niños sean las preguntas más profundas que me haya yo topado y que de alguna manera los filósofos y los literatos lo han hecho, pero han sido preguntas realmente muy profundas que me han cuestionado, han hecho que yo me cuestione qué es realmente o quién es realmente Rodolfo, ¿no? Uno puede estudiar, no sé, qué es México y qué es lo mexicano y quiénes son los mexicanos. Y más o menos si lee uno a Samuel Ramos, a Octavio Paz, a Monsiváis, a quien se les ocurra, uno logra vislumbrar un poco lo que es nuestro país y nuestra nación y nuestra patria. Pero ante esas preguntas de mi hija yo a veces me he cuestionado quién es Rodolfo, ¿no? No sé si ustedes se lo han preguntado, yo sí, y es una pregunta que me he hecho y estoy seguro que entre la realidad de la vida, sobre todo con nuestros seres amados, y en la realidad ficticia que nos da el arte al ver la pintura o al escuchar al compositor que se les ocurra, cada uno de nosotros puede tener su momento eureka y poder decir clara y llanamente he hallado. Muchas gracias por estar conmigo.